Por supuesto. Bueno, José Ricardo, ya adelantabas tú el tema. Vamos a hablar de ese enverdecimiento del sector inmobiliario y nos acompaña Ernesto Infante, que es el director de Greenalytics. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en Visión Global. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Es un placer. A tus órdenes. Bueno, aprovecho yo para lanzar la primera pregunta. ¿Cuál está siendo o cuál ha sido el avance en México de esas edificaciones sostenibles? Y sobre todo, ¿cuál es el tamaño de esta oportunidad de negocio ahora que estamos viendo pues, una mayor integración y expansión? Claro, Marta. Muchas gracias. Mira, en México creo que lo más importante es entender la velocidad con la que requerimos llevar a cabo las inversiones en el sector inmobiliario. En México se producen alrededor de 120 viviendas cada hora. Esto representa una urbanización de alrededor de 7 hectáreas por cada hora. Esto serían alrededor de 15 canchas de fútbol por hora. No importa si son formales o informales, este es el mercado que lleva cadenas de valor en un sector económico de la construcción que podría representar al menos en el sector vivienda un 6% y extrapolándolo al macro hasta un 20 a un 25%, incorporando temas de alquiler. Estamos hablando del sector de la economía, uno de los más relevantes y por ende también igualmente uno de los más contaminadores por todo el ciclo de vida que llevan a cabo las empresas desde el origen para los proyectos. Tenemos estimaciones que el mercado inmobiliario representa alrededor de 35,000 a 40,000 millones de dólares por año desde el 2017 a la fecha, incorporando cuartos de hotel, oficinas, sector industrial y por supuesto vivienda. Residencial, el sector vivienda representa alrededor del 67%. Es decir, es un mercado amplísimo. Se hipotecan al año en México de manera formal más de 300,000 unidades vía bancos hipotecarios públicos y privados. Entonces tenemos igualmente una oportunidad de negocio importantísima. Ahora que estamos viendo que en el mercado de capitales las frutas bajas o los famosos low hanging fruits son principalmente las edificaciones, no solamente dónde estamos implementando proyectos, sino también qué está pasando dentro de nuestros propios proyectos o empresas o bancos, dentro de nuestros propios procesos operativos y cómo podemos llevar a cabo eficiencias. México lleva, Marta, más de 10 a 15 años implementando política pública enfocada a eficiencia energética y mejorar el contorno y el llevar a cabo una mejor planeación urbana. Se han hecho muchos intentos, algunos han sido prósperos, otros han fallado. Por cada ciudad, México cuenta con alrededor de 15 zonas climáticas con 40 o 50 microclimas, lo cual lleva a hacer una tarea muy complicada para todos aquellos procesos que conocemos en el mundo, certificadores de edificaciones. No obstante, se ha hecho una labor importantísima en México con organismos internacionales para llevar a cabo herramientas e implementar dentro del sistema financiero y dentro de la parte de los oferentes el que puedan conocer mejores prácticas, porque la oportunidad de negocio ahí está. Y simplemente decirte que para 2030 el parque inmobiliario y este tren de vivienda se va a duplicar. Entonces la oportunidad de negocio es inmensa. Ya nos lo menciona el Banco Mundial a través del IFC, que el mercado inmobiliario verde, solamente verde, es de alrededor de 25 trillones de dólares, es decir, 25,000 millones de dólares a nivel global, donde los grandes participantes de este mercado son el este asiático y la región latinoamericana. Es decir, hay una gran oportunidad de negocio en este marco y es donde tenemos que estar muy atentos tanto a la parte de los banqueros, de los inversionistas institucionales, los propios desarrolladores, porque en un momento dado, cuando suba la regulación, si no cuentan con activos etiquetados, van a quedar fuera de potenciales inversiones verdes, y por supuesto aquellos compradores que cada vez más esta demanda se está volviendo mucho más sensible a exigir mejores productos, ¿no? Entonces te diría que ese es un poquito el comentario general de entrada en cuanto a México y un poco el contexto internacional. Ernesto, precisamente estos órganos, el Banco Mundial, y supongo que te refieres al IFC, ¿cuál ha sido el rol de México de estos organismos financieros internacionales para las edificaciones verdes que comentas? Gracias, Ricardo. Mira, en México, desde la creación y lanzamiento en la parte legislativa de la Ley General de Cambio Climático, se abre la puerta a que lleguen a México inversiones extranjeras en deuda externa que pudieran ser verdes, y ese es uno de los instrumentos económicos más relevantes que ha tenido este país para enverdecerse. Hay que reconocer que el mercado de capitales es nuevo en cuanto a lo verde. Los primeros bonos verdes salieron en 2015, el primero siendo principalmente IFC con Banco Mundial. Entonces, lo que ha venido antes como pionero ha sido el crédito verde. México
tuvo relación importantísima y la sigue teniendo con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial a través de sus ramas, como lo puede ser el IFC y la parte pública per se, el Banco de Desarrollo Alemán KfW, la Agencia Francesa de Desarrollo, fondos verdes que han sido lanzados desde 2010 dentro del Banco Mundial, como se llaman los Climate Investment Funds o Clean Technology Funds. Y México es pionero, Ricardo, con programas muy relevantes a nivel global que han sido replicados en otros países emergentes, como Ecocasa, que Ecocasa amalgamó recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, del KfW, de un fondo verde, y lanzó por el lado de la oferta un producto inmobiliario importante verde que busca construir de manera eficiente el sector residencial. Ahora hemos visto ya una democratización mucho más amplia, donde igualmente los organismos financieros internacionales como el IFC están ya llevando a cabo una labor importante de implementar herramientas que puedan ser utilizadas por cualquier tipo de inmueble, es decir, una certificación tipo EDGE, que es la que lanza Banco Mundial, que es excelencia en el diseño para edificaciones, por sus siglas en inglés. Se puede utilizar para vivienda, para oficinas, para retail, para industrial, para hoteles, y esto permite aperturar una visión mucho más amplia. Y otra cosa muy relevante, mucho más asequible que lo que sería una certificación tipo BREEAM de Reino Unido o tipo LEED de Estados Unidos, porque está precisamente pensado en su corazón y en sus fundamentos para mercados emergentes, porque una razón fundamental del Banco Mundial es ese desarrollo de mercado y creación de mercados para nuevas oportunidades de negocio. Entonces sí tiene subsidios importantes para la creación de este modelo de plataforma software que tiene ya consigo todos los algoritmos y parametrizaciones relevantes por cada país con diferentes líneas base para que estos mercados emergentes puedan ir etiquetando proyectos, simulando proyectos y entendiendo mejor qué se está haciendo. Entonces yo te diría que México está muy bien posicionado respecto de el tren y todas estas dinámicas de mercado respecto a edificaciones verdes. Fuimos el primer país de la región latinoamericana en una emisión de un bono verde y sustentable, y generalmente los sustentables y los verdes han ido ligados en su gran mayoría a temas de edificaciones, porque tenemos una gran producción, como mencionaba, y porque se puede hacer de una forma mucho más eficiente, rompiendo esas barreras y paradigmas, que es precisamente lo que hemos venido trabajando los últimos 10 a 12 años, que es que me cueste más, ese mito de que me cuesta más caro hacerlo verde no lo es, porque realmente tu retorno de inversión va a repagar antes tu inversión inicial. Entonces ese CAPEX que podríamos tener, habría que ver de qué manera otros actores podrían apoyarnos con instrumentos financieros relevantes e innovadores, o el mismo gobierno con políticas públicas por el lado fiscal, por ejemplo, o los propios gobiernos locales, igualmente en municipalidades, dependiendo del sector, para que puedan abrirse estas áreas de oportunidad, porque lo que sí te puedo decir es que en México ya entendimos, desde hace ya 8 años al menos, que el sector inmobiliario es uno de los más importantes a enverdecer y donde tenemos una oportunidad inmensa por el marco del tamaño que se tiene por población demográfica y por masa salarial en su conjunto. Marta, creo que tienes ahí una pregunta, ¿no? Así es, yo quería preguntarle a Ernesto si en estos momentos existen certificaciones para edificaciones locales e internacionales que estén siendo utilizados en estos momentos por la banca o por mercados de capitales. Gracias, Marta. Sí, por supuesto. Mira, en 2012 se crea y se diseña un producto de certificación nacional que se llama Ecocasa. Afortunadamente, este producto ya se logró avalar por los certificadores estandarizadores de etiquetados de este tipo de activos, como son Climate Bonds Initiative, el propio taxonomía de la Comunidad Europea lo avala, el propio reporteo de GRESB o el CDP, es decir, ya cualquier actor mexicano que esté involucrado con Ecocasa como certificado puede estar en el mercado de capitales avalado para ello. Tenemos también un involucramiento muy importante de certificaciones tipo LEED. Somos el país número 1 en Latinoamérica en certificaciones tipo LEED, principalmente en corporativos. No hay ningún corporativo en este país que no tenga una certificación relevante tipo LEED. Y tercero te diría el certificado EDGE, que está impulsado por el IFC y que está creciendo mucho porque ha mejorado mucho igualmente. Entonces, estas 3 etiquetas, Marta, que enmarcarían todos los productos inmobiliarios posibles en su amalgama de tipología, desde el residencial hasta un aeropuerto, por ponerlo de esta manera, incluidas escuelas, oficinas, hospitales, bodegas, parque industrial,
ya nos permiten a cualquier desarrollador impulsarlo a través de consultorías, a través de asesorías, y los propios bancos entender cada vez más que estas certificaciones las tienen que tener cada vez más en el ADN. Tenemos un mercado inmobiliario a nivel global de 25 trillones de dólares en mercados verdes, y aún en los países desarrollados, que ya entendieron que es un mercado de inversión inteligente, sigue habiendo retos por el lado de poder desmitificar esos costos adicionales y lo problemático que podría ser cambiar tipos de tecnología. Y en mercados emergentes se convierte aún más complejo cuando las cadenas de tecnología son más limitadas, tenemos que importar mucha tecnología, lo cual encarece más productos, por no meterme en temas inflacionarios de la actualidad, sino de la historia que hemos tenido en este desarrollo. Pero al igual hemos encontrado muchas facilidades de encontrar materiales en las regiones que permiten que este ciclo de vida de la huella de carbono sea mucho más inteligente que estar importando tecnologías. Es decir, le hemos dado un poco esa vuelta y creo que países como México, donde tenemos 11,000 kilómetros de costa, tantas zonas climáticas, tantos impactos físicos, tanto calor. Hoy estamos en octubre en la Ciudad de México con climas del 25 grados centígrados. En la Ciudad de México tenemos un clima templado, no utilizamos aire acondicionado, pero Monterrey, Cancún, el Golfo, la zona del Baja, en Los Cabos, están a 40 grados. Entonces, todas esas zonas climáticas, que no solamente son viviendas u hoteles, hay oficinas, requieren sí o sí una certificación de todo lo que se haga nuevo hacia adelante, y tenemos estimados 70 millones de metros cuadrados nuevos en el mercado inmobiliario en México para 2030, y eso va a representar ahorros no solamente para el operador o el dueño patrimonial, también para la hacienda pública, porque rebajamos toda la cantidad de subsidios que se meten a la matriz energética, dada la ineficiencia que se tiene en la producción de la energía en México, que hace que sea muy costoso para muchas familias y empresas poder pagar esos altos costes, y hay subsidios. Entonces son ahorros en general en cascada, que creo que lo que nos ha costado a nivel mundial es poder mostrar de manera sencilla y gráfica y puntual el que no hay por qué pensarle dos veces en hacer una construcción sostenible de la manera en la que podamos hacerla, independientemente de cuál sea ella. Y hoy te podría decir que en México, del 2020, 2021, con la pandemia COVID y toda esta redimensión de los espacios habitacionales, que las viviendas se convirtieron en oficinas, en la escuela de los niños, en un espacio mucho más, donde ponemos más atención, ya este tipo de certificaciones van a ir tomando otro impulso, incluidas las propias oficinas que se están reconfigurando a tener espacios más flexibles, con espacios que quizás antes no habían pensado, en un tema mucho más enfocado al género, al tema de las dimensiones adecuadas, del esparcimiento, etcétera. Y esto también puede llevar a cabo mejoras y reformas que no solamente sean de las viviendas o los edificios nuevos. Tenemos en el mundo un mercado inmobiliario inmenso de retrofits, que por ejemplo en España es el principal foco, además de que haya nuevo, mucho hay que mejorar en lo que ya existe. Y ahí es todavía más complicado el poder hacer esos retrofits de manera más efectiva en el coste, pero se debe de hacer, porque si no en el tiempo nos damos cuenta que es mucho más complejo esos costes a futuro. Entonces, esas son las certificaciones, Marta, y yo creo que en el mediano y corto plazo, muchas más van a salir al mercado, siendo más competitivas, cada vez mejorando sus aspectos y parámetros y siendo más accesibles para los mercados emergentes, porque el costo de transacción ha sido el que ha fallado un poco en ese mecanismo, igual que los bonos verdes, el que nos cueste tanto certificar algo por un tercero imparcial, que nos lleva a imposibilitarse a certificar algo porque no tengo las capacidades, o ese CAPEX me vuela un poquito mi perfil de inversión hacia un proyecto, ¿no? Ernesto, te agradezco muchísimo todo este profundo análisis, sobre todo de la industria pues inmobiliaria, y pues diste en el punto, creo que algo muy sensible que estamos viviendo aquí en México, para que estén enterados, Marta, amigos en España, pues es esta reforma energética que podría pues pegarle un poco a este sector, y sobre todo a las certificaciones verdes. Los costes, como bien comentó mi querido Ernesto, podrían verse afectados precisamente en la parte de los materiales, y en la elaboración. Pues hay que estar muy atentos a esta evolución de la reforma. Ernesto, te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo para hablarnos con tanto detalle de esta industria financiera verde en México, y cómo impacta pues ahora en el sector inmobiliario. Es un placer, Ricardo. Gracias, Marta. Muchísimas gracias.
Gracias a ambos, muchas gracias Ernesto, muchas gracias José Ricardo. Mañana volveremos a conectar contigo, ya despidiendo la semana, como siempre, un placer. Un fuerte abrazo para todos, gracias. Mañana. Y nosotros seguimos con Visión Global. Después de una breve pausa publicitaria conectaremos con nuestra corresponsal Visila Bococo en Estados Unidos. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde.